Buenos días a todos y a todas las que se sumaron a este webinar, nuestro último webinario del año, donde vamos a estar repasando y viendo algunos conceptos de la parte de seguridad de Salesforce. Como en todos los webinars, recuerden que nuestra conversación siempre va a seguir por el grupo que tenemos en español del Power of Us, ¿sí? También recuerden que tienen la sección de preguntas y respuestas, donde pueden ir dejando todas sus preguntas para ver si podemos responder hacia el final del webinar. Y si hay algún tema de que no se escucha o algo por el estilo, algún tema técnico, les voy a pedir que nos lo vayan dejando en el chat. Voy a dejar un espacio hacia el final para poder ver de resolver todas las consultas que tengan. Para los que no me conocen o para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariana, soy parte del equipo de Tribo. Tribo es una comunidad de mujeres, somos consultoras de Salesforce y trabajamos con organizaciones sin fines de lucro y universidades en la región, en toda Latinoamérica. Y la idea de estos webinarios siempre fue poder traerles algunos temas de los que siempre nos preguntan, ya sea en los proyectos con los que trabajamos, en la comunidad o que tenemos en nuestros correos electrónicos. Y bueno, y armar una hora por mes donde podríamos profundizar en cada uno de estos temas. Como les decía antes, seguimos nuestra conversación en el Power of Us, que es la comunidad de usuarios de Salesforce. Tenemos un grupo en español muy específico donde ustedes pueden hacer preguntas, responder a otros, proponer cosas de las que quieran que se hable, compartir experiencias, etcétera, etcétera. Es un grupo que cada vez va teniendo como más caudal de movimiento, y lo que a mí más me gusta de este grupo es esto de que generamos un aprendizaje colectivo, porque lo que yo les pueda responder a ustedes en una pequeña llamada, en un correo electrónico y demás, solo queda entre algunos de ustedes o algunos de ustedes y yo, pero si lo ponemos en la comunidad, siempre hay un montón de gente que puede acceder a una solución mucho más rápida del mismo problema que estamos teniendo, y generamos este espacio de conocimiento colectivo. Hoy es un día muy particular, estamos muy, muy contentas desde Tribo. Este es el último webinar de la serie, y estamos contentas porque nosotras nos planteamos este año, a principio de año, hacer un webinar por mes, y este es el webinar número 12. Aún en la adversidad de este año tan particular, hemos logrado cumplir con ese objetivo que nos propusimos. Ojalá que haya sido para quienes los vieron en vivo, quienes después accedieron a las grabaciones, haya sido útil. Pero bueno, nosotros estamos, la verdad es que muy contentas de haber logrado cumplir con ese objetivo y esos 12 webinars. Recuerden que los webinarios están, la mayoría, subidos a nuestro canal de YouTube. Lo van a encontrar en una lista que se llama Webinarios 2020. Hay un faltante de 2 webinars de los cuales nos fallaron los videos. Esperemos que este salga bien, seguro que sí. Pero prometemos esos 2 temas que quedaron ahí sin grabación, ver si ahora que en enero baja un poquito el volumen de trabajo, ver si podemos como rehacerlos para que puedan tener la información ahí, los que no hayan podido asistir o aquellos que quieran repasar algunos de esos temas, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Obviamente el esfuerzo es por ustedes y es gracias a ustedes. Si nadie se hubiese conectado, nos hubiésemos desalentado y por ahí hubiese sido una de las razones por las que no llegábamos con esos webinars, pero la verdad es que nada, que los pudimos cumplir, y realmente es un logro importante, de vuelta, sobre todo por el año en el que estamos atravesando, que imagino estuvo lleno de dificultades para todos. Bien, el tema de hoy, vamos a meternos directamente al tema de hoy. Para aquellas personas que se fueron sumando ahora, recuerden que tenemos la sección preguntas y respuestas, donde nos pueden dejar las preguntas que voy a tratar de responder todas hacia el final del webinar.
Vamos a hablar hoy de seguridad. Seguridad es un tema que es muy amplio, es muy complejo y es muy particular para cada organización o para cada forma de ver la forma en que nosotros queremos resguardar nuestros datos cuando estamos trabajando con Salesforce. Mi primer disclaimer de hoy es, este va a ser un webinar bastante distinto a los que venimos acostumbrados porque va a ser un webinar bastante más teórico que práctico. De hecho, va a ser un webinar teórico. Vamos a ver cosas en la plataforma y demás, pero el webinar va a ser 100% teórico. ¿Por qué? Porque la seguridad en Salesforce se construye de forma muy personalizada y es según las necesidades y requerimientos que tengan cada organización con la que ustedes como administradores y administradoras se van a encontrar, ¿sí? En cada sistema al que tengan que abordar. Entonces, como administradores o administradoras, me parece que es importante que puedan empezar a conocer, ¿sí?, algunos de los puntos más importantes, ¿sí?, o los nombres, o digamos, como la coraza, ¿sí?, que tiene toda la parte de la seguridad en Salesforce, y a partir de eso puedan empezar a construir. Es como darles una caja de herramientas con las que pueden trabajar, ¿sí? O que les pueden ayudar a responder los diferentes requerimientos. Y más de uno me habrá escuchado, o de una me habrá escuchado decir muchas veces, que en Salesforce a veces lo más importante es empezar a conocer el nombre de las cosas, ¿sí? Cuando nosotros ya conocemos el nombre de las cosas, cuando sabemos qué herramientas o qué funcionalidad necesitamos del sistema, todo lo demás se hace mucho más fácil. Yo siempre digo que tenemos el 70 u 80% del camino ganado, porque lo demás es buscar en la herramienta, buscar en Trailhead, buscar en las ayudas, buscar en Google, y así, ¿sí?, empezar a profundizar y ver los paso a paso de cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Y justo la parte de seguridad me parece que responde 100% a ese concepto que a mí me guía un montón cuando les estoy dando una capacitación o les estoy enseñando algo, ¿sí? Es aprender los nombres de las cosas, aprender las funcionalidades, y desde ahí empezar a construir y empezar a revisar paso a paso, ¿sí? Entonces, cada uno de los temas que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí?, que también siempre es un tema, siempre lo hablamos dentro del equipo, es bastante complejo de abordar, porque cada tema tiene tantas aristas y tantas particularidades, que en definitiva es cuestión de, bueno, ir aprendiendo, como si desde lo más general y después ir hacia lo más particular, y después se aprende mucho más con el día a día o con lo que a uno le vaya tocando resolver en función de la seguridad o del requerimiento que tengan cada uno de las organizaciones o de las universidades o de las empresas con las que ustedes estén trabajando. Em, entonces, la idea de hoy es que se lleven conceptos y que se lleven buenas prácticas. Y sobre eso seguir nuestra conversación en el Power of Us. Después hasta pueden proponer y dicen, bueno, hoy podríamos hacer un webinar solo hablando de estos temas o presentando un caso de una organización. Eso sería como, digamos, es algo que podríamos hacer en otro momento, pero bueno, la idea de hoy es eso, llévense conceptos y llévense buenas prácticas, ¿sí? Y yo les voy a compartir algunos links, ¿sí?, donde ustedes van a poder encontrar dónde profundizar los distintos temas. Bien, otra cosa que es importante, que hoy lo que vamos a hablar respecto de la seguridad, tiene que ver con qué es lo que nosotros podemos hacer como administradores o administradoras respecto de la seguridad de Salesforce. No nos vamos a poner a ver cómo Salesforce como compañía trabaja sobre la seguridad de nuestros datos, dónde están dónde están sus servidores, bla, 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 si comparten los datos. Bueno, todo eso también es como podemos compartir información, aparte donde ustedes lo puedan revisar. Ahora vamos a ver qué nosotros podemos hacer para construir sistemas más seguros y más fáciles de usar para nuestros usuarios. Una de las primeras cosas que les quiero compartir es esta página, ¿sí?, que es el Trust de Salesforce, que es trust.salesforce.com, y ahí, le voy a dejar esto en el chat, ¿sí?, y ahí es donde ustedes ¿sí?, también pueden empezar a ver, ¿sí?, muchas buenas prácticas y niveles de seguridad que tiene Salesforce que abarcan un poco más de lo que nosotros vamos probablemente a ver hoy, ¿sí?
Y acá, ahora que ya lo encontré también, les voy a pasar el link a la lista de reproducción de todos los webinars. ¿Sí? Vamos a ir cerrando cositas así. Bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con esto de la seguridad en Salesforce. Y esta es una gráfica que van a encontrar en muchos lugares. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a develarla un poquitito? Y básicamente lo que nos quiere representar esta gráfica es que la seguridad en Salesforce siempre se piensa y se aborda, ¿sí?, por niveles o capas. Es esto que les decimos. El modelo de colaboración, ¿sí?, que tenemos de los datos dentro de Salesforce se piensa por capas o niveles. ¿Sí? Es como los que vivimos en el sur, que siempre decimos que el frío del sur es distinto al frío en Argentina, por lo menos, el frío del sur es distinto al frío del centro del país. ¿Por qué? Porque allá decimos que es un frío seco, acá es un frío húmedo. Entonces decimos, allá vos te tenés que abrigar como cebollita, ¿sí? Por capas. ¿Sí? Sí, la ropa térmica es buena, pero si nosotros nos abrigamos allá con capas, ¿sí? Es como lo más, es como lo más práctico y lo más útil. Y Salesforce es eso. Salesforce empieza a pensar los niveles en cómo nosotros vamos a llegar y alcanzar a los datos, ¿sí?, para que vayamos penetrándolos por temas de capas o niveles, ¿sí? Desde lo más grande hacia lo más chiquitito. Y una metáfora que una vez en un curso que tomé, y justo hablando de seguridad en Salesforce, me contaba una de las docentes, podemos hacer una metáfora de algo un poco más analógico a Salesforce. Y piensen ustedes en que tienen que acceder a un documento, ¿sí?, que puede ser su partida de nacimiento, por ejemplo, donde dice la hora en la que ustedes nacieron. Y esa partida de nacimiento está guardada en una oficina, ¿sí?, de gobierno, y ustedes tienen que lograr acceder a ese dato que está en ese papel. Entonces, ¿qué cosas tienen que pasar para que ustedes lleguen a ese papel? ¿Sí? Y bueno, primero tienen que llegar a un edificio donde va a estar esa oficina y van a tener que acceder al edificio. Ya ese es el primer nivel de seguridad que tienen que atravesar. Segundo nivel de seguridad es, van a tener que poder subir a el piso, ¿sí?, y entrar a la oficina, ¿sí?, donde está guardado, donde está archivada ese documento, ¿sí?, que es su acta de nacimiento. Una vez que entran a esa oficina o que llegan a ese piso, van a tener que tener acceso digamos, a la carpeta o al folder, ¿sí?, donde esté ese papel. Y además van a tener que poder ver la información, ¿sí?, que está escrita en el campo que dice hora de nacimiento. ¿Sí? Entonces, en una situación, digamos, como podemos decir, analógica, ustedes tendrían que hacer todo ese recorrido para poder acceder a ese dato. Y en Salesforce pasa lo mismo. Primero tenemos que acceder a la organización, que vendría a ser nuestro edificio, después tenemos que acceder al objeto, que en ese caso vendría a ser el piso y la oficina, después tendrían que acceder al folder, al folder que tiene ese papel, y además tendrían que poder leer ese dato en particular. ¿Sí? Entonces, esa es la misma forma en que pensamos las capas de seguridad en Salesforce, ¿sí? Siempre de lo más genérico hacia lo más específico. Y así vamos a repasarlas hoy. Vamos a ver de cada uno de los niveles qué podemos hacer nosotros para restringir, ¿sí?, o para cuidar la seguridad en Salesforce, ¿sí? Una de las cosas que siempre, como que siempre veo yo, es que se habla de restringir, 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 y tienen que pensar que esto también es mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces siempre hay que encontrar un equilibrio, ¿sí? Porque a veces, por ser muy restrictivos, lo que hacemos es que los usuarios no puedan usar la herramienta. Entonces en eso tenemos que ir siendo siempre como muy cuidadosos y cuidados. Bien, vamos a pensar a nivel de la organización, ¿sí? Nuestra capa más grande. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten a nosotros controlar la seguridad a nivel de la organización? Es decir, el acceso al sistema. Bien, y lo primero que vamos a tener es que nadie accede a nuestro sistema si no tiene un usuario y contraseña. Y esos son nuestros usuarios. Todos nuestros usuarios van a tener un usuario, una contraseña y van a tener asignado un perfil. Entonces, la primera capa de acceso es poder tener un usuario activo dentro de la herramienta. Eso es lo primero que nosotros vamos a pensar a nivel de seguridad de la organización. Además del usuario, la contraseña y demás, y siempre piensen que el perfil,
¿sí? De perfiles podríamos estar hablando una cantidad de horas enormes, ¿sí? Pero vamos a reducirlo un poco a esto, después vamos a ver algunas cositas más de perfiles, pero el perfil nos indica siempre qué tareas puede ejecutar un usuario, los datos que puede ver, o sea, qué objetos puede ver y qué puede hacer con esos datos que ve. ¿Sí? Entonces el perfil lo vamos a definir como eso, ¿sí? ¿Qué tareas puede hacer un usuario? ¿Qué datos puede ver? ¿Y qué puede hacer con esos datos? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más sobre perfiles en un ratito, no se me preocupen, si no, también podemos como hacer otro encuentro para hablar de perfiles específicos. Además de los usuarios, nosotros vamos a poder trabajar con algo que en Salesforce se llama la política de contraseñas. ¿Sí? Cada usuario tiene su contraseña. Y nosotros podemos trabajar una política de contraseñas específica para nuestra organización. Y hay dos formas de trabajarla. Se puede trabajar de forma global, es decir, hacer una configuración global que afecte a toda la compañía, y después si no podemos ir trabajando por cada uno de los perfiles distintas políticas de contraseña. ¿Y qué vamos a tener en la política de contraseña? Vamos a mirar un poquitito el sistema ahora. Vamos a irnos acá a seguridad y vamos a buscar política de contraseñas. ¿Sí? Muy bien. Y en la política de contraseñas lo que vamos a poder ir definiendo es si las contraseñas van a caducar o no y cada cuánto, es decir, si regularmente le vamos a ir pidiendo a los usuarios que actualicen sus contraseñas. Seguramente les pasó o con Salesforce o con algún otro sistema. ¿Sí? Vamos a decir cuál es el historial de las contraseñas, es decir, si los hago cambiar cada 90 días, siempre va a recordar las últimas 3 contraseñas para que no se repitan. ¿Sí? Vamos a poder decir cuál es la longitud que tienen nuestras contraseñas, si queremos que tengan caracteres alfanuméricos o que tengan, ¿sí? Que sean sin restricción, que tenga caracteres especiales. ¿Sí? Ahí después pueden ir revisando cada una de las opciones que tiene. Siempre Salesforce, si se dieron cuenta, en la primera vez que ustedes acceden a Salesforce, les va a pedir una pregunta de seguridad. ¿Sí? Esa pregunta de seguridad es, por ejemplo, les va a decir, bueno, cuál era el apellido de su madre, cuál es el nombre de tu mascota, dónde naciste y demás. Y acá nosotros podemos decir, bueno, en esa respuesta no se puede incluir la contraseña o sí se puede incluir la contraseña. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más podemos decirle por acá? Le podemos decir, bueno, el número máximo de intentos de inicio de sesión no válidos. O sea, ¿cuántas veces un usuario se puede equivocar hasta que yo le bloquee el usuario? ¿Sí? Y esto es, para no detenernos muchísimo acá, ¿qué quiere decir cuando se bloquea el usuario? Cuando se bloquea el usuario quiere decir que el usuario no puede solito decir que quiere restablecer su contraseña. Ahí va a tener que comunicarse con el administrador para que le haga un refresh de su contraseña y la pueda volver a poner y demás. Si no, lo puede hacer, ¿sí? El usuario o la usuaria de motus propia, ¿sí? No necesita, digamos que no necesita a nadie. El periodo de bloqueo es cuánto tiempo va a permanecer bloqueado, ¿sí? Si hago 10 intentos, bueno, después estoy bloqueado 15 minutos y después puedo volver, volver a empezar o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esto es todo lo que ustedes pueden hacer con la política de contraseñas. Y como les decía, lo pueden definir a nivel global de la organización o si revisamos en los perfiles de usuario, cada uno de los perfiles de usuario, y esto les voy a hacer como con mucha sinceridad, lo aprendí hace relativamente poco, porque nos pasaba que un usuario tenía, o sea, nosotros habíamos puesto a nivel global que eran hasta 3 intentos fallidos, y ese usuario tenía como 100, ¿sí? Y era porque el usuario tenía asignado un perfil donde las políticas de contraseña eran diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos a modificar un perfil, lo que van a ver hacia abajo de ese perfil es que vamos a definir las nuevas políticas de contraseñas, ¿sí? Para todos los usuarios que tengan asignado ese perfil específico. Entonces, política de contraseñas es una de las funcionalidades que podemos utilizar para garantizar o sea, para poder como, no es garantizar, sino más bien tiene que ver con personalizar la seguridad de nuestra organización. Otra de las cosas que yo la he visto usar relativamente poco, ¿sí? Es que ustedes pueden definir cuáles son las IP o las ubicaciones desde donde los usuarios se van a conectar. Tenemos como dos listas, ¿sí? Que supongo que es lo que a veces le dicen la lista blanca y la lista negra.
de las IPs. Nosotros podemos tener algunas IPs o conexiones de Internet habilitadas para que los usuarios se conecten. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con las IPs habilitadas? ¿Quiere decir que si no se conectan desde ahí no se pueden conectar? No, básicamente es que esas IPs habilitadas lo que hacen es como se saltean o hacen un bypass sobre la doble autenticación que tiene Salesforce. Les habrá pasado muchas veces que se conectan y Salesforce les pide un código de seguridad. ¿Sí? Y eso es porque se están conectando desde un dispositivo diferente o desde una conexión de Internet diferente. Si ustedes tienen IPs habilitadas, puede ser que en ciertas conexiones el sistema conecte porque ya tiene reconocida la IP y no necesita asegurarse que son ustedes los que se están conectando. ¿Sí? Por otro lado, lo que van a tener son las IP restringidas, y ahí se pone linda la cosa. Y es básicamente cuando nosotros queremos restringir a los usuarios a que se conecten desde ciertos y determinados lugares. Por ejemplo, nuestros usuarios de venta solo se pueden conectar en nuestras oficinas. Eso es algo que ahora con la pandemia y el home office es un poco más complejo, ¿sí? O solo se pueden conectar desde nuestro, no me va a salir ahora el nombre, pero como solo desde desde las IPs que nosotros les vamos a habilitar para que se conecten, ¿sí? Y cuando hacemos las restringidas, les decimos entre qué rango y qué rango de IP se puede conectar un usuario, ¿sí? Se pueden conectar los usuarios, y, y desde cuáles no se va a poder conectar. Entonces yo, por ejemplo, si tengo permitido conectarme desde la oficina solamente, si me voy a mi casa y no uso un VPN, ahí está, no uso el VPN de la oficina, no me voy a poder conectar porque me va a decir que estoy desde una IP que está restringida para que yo me pueda conectar. ¿Sí? Eso es otra de las cosas con las que ustedes pueden trabajar. La restricción de las IPs, ¿sí? Se hace directamente desde los perfiles, ya no se va a hacer a nivel global, así pues nosotros entonces vamos a poder definir, por ejemplo, los perfiles que sean de ventas solo se pueden conectar desde la oficina. Ahora, los perfiles que son de soporte se pueden conectar desde fuera de la oficina, ¿sí? O al revés, como ustedes lo definan. Entonces, en el perfil, ¿sí? Si yo estoy en cualquiera de los perfiles, me voy a ir hacia abajo, a las listas relacionadas que tienen los perfiles, y voy a poder definir cuáles son los rangos restringidos, ¿ven? Intervalos de IP de conexión. Entonces aquí le puedo decir desde qué rango a qué rango se puede conectar la persona. Si no se conecta desde esos rangos, directamente no la va a dejar conectarse. Le va a hacer un cartel que diga comuníquese con su administrador y demás. ¿Sí? Eso mismo podemos hacer con las horas. Nosotros podemos limitar a los usuarios a que se conecten ciertos días de la semana en ciertas horas. ¿Sí? Y lo mismo, eso se hace por cada uno de los perfiles. Y vamos a irnos un poquito hasta abajo. ¿Sí? Y acá tenemos las horas de conexión. Entonces nosotros vamos a decir que este perfil en el que estoy se va a poder conectar los lunes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, ¿sí? Y así puedo decir, bueno, y los martes se va a conectar en otra hora y demás. Y después lo que vamos a hacer es que los domingos se puede conectar de 0 a 0, sábados y domingos, pues no quiero que se conecten, no quiero que trabajen los fines de semana. Y eso lo que va a hacer es que los usuarios no se puedan conectar sábado y domingo en ningún horario. No importa la IP, no importa dónde estén, pero en ningún horario se pueden conectar. Si ustedes lo dejan vacío, que es como viene por default, quiere decir que no hay restricción horaria para los usuarios que tengan asignados ese perfil. Entonces esa es otra de las cosas que pueden trabajar en función de la seguridad a nivel de la organización. Definir desde dónde y en qué horarios pueden conectarse los usuarios y las usuarias que tengan distintos perfiles asignados. Lo último lo que pueden trabajar, ¿sí? Y que esto también es como hay mucho para explorar, y no sé si, digamos, como todo lo que es el dominio personalizado de Salesforce tiene como un montón digamos, un montón de virtudes, ¿sí? No solo lo que tiene que ver con seguridad, pero y muchos, digamos, como muchos usuarios o muchas personas, lo que dicen es que, bueno, el tema de personalizar el dominio, es decir, que ustedes se puedan conectar con un dominio personalizado y no con el login.salesforce.com, es para resaltar, digamos, toda la parte de la marca, ¿sí? Eso a veces es bastante, es para lo que algunos lo usan más que nada,
pero también para tener una organización más segura. Ustedes pueden hacer que los usuarios solo se conecten desde este dominio y empiezan a resguardar muchísimo más la organización, ¿sí?, en niveles de seguridad. Sobre los dominios, ahí en el Trust tienen un montón para leer, es un tema muy técnico que, si les tengo que ser muy sincera, a mí me excede, ¿sí? Lo mismo que hablar de IPs y todo este tipo de cosas es la realidad, pero ahí pueden encontrar, ¿sí?, con alguien que sepa mucho de seguridad, pueden encontrar como datos muy precisos, ¿sí?, sobre cuáles son todas las ventajas, además de la parte, digamos, como de marketing, de tener habilitado mi dominio. Si yo les tengo que decir algo, es como tener habilitado mi dominio les permite a ustedes poder crear componentes para poder después poner en las páginas de registro, les permite un montón de cosas. Entonces siempre es recomendable que lo tengan al menos activado. Después pueden decir, bueno, los usuarios solo se pueden conectar desde este dominio y nunca más entran con el login.salesforce.com, ¿sí? Y eso también es una forma de empezar a resguardar el sistema desde a nivel de organización, a nivel más global. Todas estas cosas a veces son como muy complejas, me van a preguntar, me van a decir, bueno, pero ¿qué es conveniente en política de contraseñas? ¿Me conviene poner tal cosa, tal otra? ¿Qué es mejor? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Y eso es muy personal, pero Salesforce tiene una pequeña ayuda, ¿sí?, que es como que tiene unos estándares o una línea base, ¿sí?, o una propuesta de buenas prácticas que se van a definir desde Salesforce. Y eso lo vamos a encontrar nuestra, en nuestra configuración, nos vamos a ir hasta seguridad, y en seguridad vamos a tener la comprobación de estado. Y desde acá nosotros podemos testear cómo tenemos la herramienta, ¿sí? Tarda un poquitito en actualizar los datos, pero fíjense, a mí me dice que mi estándar de línea base es malo, y que me dice que tengo que revisar, qué cosas tengo críticas, cuáles son las advertencias y demás. Entonces, por ejemplo, acá tengo el número válido de intentos, el número de inicio de sesión no válido es muy grande, entonces yo puedo ir y cambiarlo, ¿sí? Y todas estas otras cosas que obviamente tenemos que empezar a revisar. Sí, pero esto es lo que les marca un estándar. Tiene que ser, acá tenemos como varias cosas más, ¿sí?, que tienen que ver con políticas de contraseña y temas de configuraciones de sesión y varias cosas más que están interesantes de repasar, si ustedes quieren, con su especialista en seguridad. Y lo que sí es importante que ustedes sepan es que esto es una sugerencia de Salesforce, no necesariamente ustedes tienen que responder a todo esto. Me he encontrado con equipos de IT que tienen unos estándares como mucho más altos, entonces son como mucho más restrictivos en un montón de cosas, y está muy bien también eso, ¿sí? Esto es para los que no estamos, necesitamos como un punto de partida, ¿sí? Entonces ahí pueden entrar a la comprobación del estado y ver cómo tienen definido y explorar cada una de las cosas que deberían cambiar respecto de la seguridad de la organización. Bien, segundo nivel, segunda capa de seguridad, ¿sí?, tiene que ver con los objetos, ¿sí? Yo ya tengo mi usuario, ya tengo mi contraseña, ya tengo mi perfil asignado, y ahora tengo que ver qué me permite hacer ese perfil respecto de los objetos, ¿sí? Nosotros, a un nivel más macro, podemos trabajar en algunos permisos generales del objeto que van a ser 4, ¿sí? Van a ser, por cada objeto, en cada perfil, yo voy a definir si a ese objeto los usuarios que tengan ese perfil asignado lo pueden ver, lo pueden crear, lo pueden modificar o lo pueden eliminar. Y así se hace una barrida por cada perfil de cada uno de los objetos. Y de vuelta, yo los invito y las invito a pensar esto no solo como algo hiper restrictivo, ¿sí?, como no lo quiero dejar ver nada y demás, sino como mejorarle la experiencia al usuario. Si yo estoy trabajando con usuarios, por ejemplo, tengo un equipo de procuración de fondos y tengo un equipo que trabajan con beneficiarios y voluntarios. ¿Para qué les voy a mostrar todos los objetos de procuración de fondos, como ser donaciones recurrentes, oportunidades, pagos, entregables y demás? ¿Para qué se los voy a visibilizar a los perfiles que van a trabajar con otro tipo de proceso? Porque a veces uno los confunde, es decir, ay, uy, ¿qué es esto? Uy, mejor no toco nada por a ver si hago algún lío o me mando alguna macana y demás. Entonces también piensan los perfiles para mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque en definitiva,
los perfiles tienen algo como muy lindo, que es, no, o sea, que definen cuál es la experiencia de visualización del usuario, es decir, qué aplicaciones veo, qué fichas de acceso directo tengo disponibles, qué objetos voy a ver, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que limpia mucho, no para los administradores, que nos conviene ver todo, pero limpia mucho la vista, ¿sí? Si yo acá puedo ver las aplicaciones solo con las que voy a usar, puedo ver acá, no ver tanta cosa y sentir que puedo hacer cualquier macana en el medio y demás. Entonces también ténganlo presente desde ese lugar. O sea, no solo a nivel restrictivo, sino a nivel cómo mejorar esa experiencia de usuario cuando trabajen con los perfiles, ¿sí? Volviendo un poquito a lo que tiene que ver con los objetos, desde los perfiles ustedes van a poder definir, ¿sí? Solamente con algunos tildes, si este perfil con el que estoy trabajando puede ver, por ejemplo, puede leer campañas, si las puede crear, si puede modificar las que ya existen o si las puede eliminar, ¿sí? Eso es una de las cosas que podemos hacer, y al hacerlo a nivel del perfil, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos definiendo qué conjunto de usuarios que tengan ese perfil, ¿sí? ¿Qué pueden hacer o no hacer con algún objeto? No estoy hablando a nivel de cada una de las campañas, cada uno de los candidatos, cada uno de los contactos. Estoy diciendo con las campañas, los contactos, los casos, ¿sí? Ya vamos a llegar a ese nivel que es como el que sigue, que es a ver qué pasa con cada uno de los datos que tengo en la base. No crean que me estoy contradiciendo con lo que les voy a decir ahora, pero una de las cosas que sugiere Salesforce en el último tiempo es que los perfiles se pueden hacer un poco más restrictivos. ¿Por qué? A nivel de los permisos de objeto. Porque después nosotros vamos a tener algo que se llama los conjuntos de perfil, los conjuntos de permisos. Y esos permisos, los conjuntos de permisos lo que hacen es sumar permisos adicionales al perfil. Entonces imagínense esto. Yo a nivel perfil, yo Mariana, a nivel perfil tengo un perfil que desde ese perfil yo solamente puedo ver cuentas y contactos, pero no los puedo borrar. Los puedo ver, pero no los puedo borrar. Puedo editar, puedo crear nuevos y demás, pero no puedo borrar ningún perfil. Si tengo que borrar un contacto o una cuenta, le tengo que pedir a otro usuario que tenga el perfil para hacerlo, ¿sí? Y eso me va a afectar a mí y a toda la gente que tiene el mismo puesto que yo, la misma posición o trabaja en el mismo equipo que yo. Pero resulta que estamos haciendo una actualización de la base de datos y demás, y mi jefe o mi jefa, ¿sí?, necesitan de mi ayuda para poder limpiar un poco la base. Y necesitan que de todo mi equipo yo sola pueda borrar cuentas y contactos durante un periodo X, durante los próximos 2 meses que los voy a estar ayudando. Entonces, en vez de cambiarme el perfil y ponerme un perfil más abierto, que yo empiece a acceder a un montón de cosas, crear un perfil nuevo solamente para que a mí que solo me lo asignen a mí para poder borrar cuentas, contactos y demás, lo que van a hacer es me van a crear un conjunto de permisos, y esos conjuntos de permisos se asignan usuario por usuario. Y es como una capa que se pone por encima del perfil que me va a permitir hacer cosas adicionales, me va a permitir hacer más cosas. Nunca va a ser más restrictivo que el perfil. El perfil es como lo más restrictivo que va a tener un usuario. Y después vamos a poner estas capas de los permisos adicionales que se van a asignar usuario por usuario, y donde nosotros vamos a construir, vamos a decir, bueno, pero esta persona que tiene el perfil A, yo necesito que solamente ella, no los 10 que tienen el mismo perfil, borre cuentas y contactos por un tiempo determinado. Perfecto, le creo un conjunto de permisos que le permiten hacer eso, se los asigno, y después cuando ya termina su trabajo se lo quito y ya no puede, ya no va a poder borrar cuentas y contactos, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea de los perfiles. Salesforce va a venir siempre con 6 perfiles estándar, ¿sí?, que ustedes pueden usar de base o de plantilla, ¿sí? Y después pueden crear ustedes sus propios perfiles, sus propios permisos adicionales o conjuntos de permisos con los que puedan empezar a trabajar. Créanme que esto es mucho de prueba y error, ¿sí? Y en esta prueba de error, y de vuelta, no me estoy contradiciendo con esto que les digo, en la prueba y error siempre la recomendación es, bueno, empecemos a probar, avisémosle a los usuarios y demás, siendo lo más restrictivos posibles, y después, a medida que los usuarios me van diciendo, mira, no puedo hacer esto, che, me está dificultando esto otro y demás, vamos nosotros como ampliando los permisos, sobre todo cuando no conocemos tanto, ¿sí?
Y muchas veces nos pasa, y esto lo digo mucho, es mucho prueba y error, porque como el sistema es tan dinámico como nuestra organización, está preparado para eso, para que nosotros podamos ir como manipulándolo a nuestro gusto y podamos ir ajustando. Si esto que hacemos es lo mismo, cuando muchas veces que hacemos un reporte, nunca hacemos de movida o de primera el reporte final con el que vamos a trabajar. Muchas veces nos va a pasar que vamos a hacer un reporte y después vamos a ir editándolo, ajustándolo, y al mes vamos a tener el reporte ya definido. Con la parte de seguridad pasa lo mismo, y sobre todo con la parte de perfiles. Ahora, otra cosa que me van a escuchar decir, o que ya me escucharon decir un montón de veces, documenten. No aprieten, no hagan 800 clics, creen versiones de perfiles, y nadie documentó nada, y después no saben qué hace cada uno de los perfiles. ¿Sí? Eso siempre trata de tener registro de qué es lo que van haciendo con cada uno de los perfiles y demás. Bien, eso solitos a nivel de los perfiles. Una cosa, y esto de vuelta es a nivel de seguridad del objeto, una cosa, y esto de vuelta es importante que después, digamos, como acá abran un link a perfiles después de esto, que es del perfil también, una de las buenas prácticas es, en el perfil no solamente van a definir, por ejemplo, si yo me voy acá a perfiles, la parte de qué, digamos, qué puedo hacer o no puedo hacer o si puedo ver o no ver un objeto, no es lo único que se puede hacer con perfiles. Con los perfiles van a estar definiendo, como ya les dije, en cuanto a experiencia de usuario, es qué aplicaciones, qué fichas, qué formatos de página va a haber un perfil, qué tipos de registro puede usar o no un perfil, etcétera, etcétera. Pero también hay toda una parte, ven acá tenemos los formatos de página y demás, pero también hay toda una parte, seguridad a nivel de campo, que ahora lo vamos a ver, las aplicaciones que puedo usar, las fichas, si vamos a tener fichas ocultas. Las fichas, acuérdense que son los accesos directos. Pero después vamos a tener un montón de configuración de tipo de registro, acá le vamos a decir qué tipos de registro va a poder usar, pero vamos a tener permisos administrativos y lo que son permisos de usuarios generales. Esto es un montón, creo que, no sé si hay alguien que yo conozca que se sepa de memoria cada uno de todo lo que se puede tener un perfil. Medio lo vamos también como explorando y revisando a medida que tenemos como un caso, un requerimiento, ¿sí? Pero para que estén ahí, como tengan como un par de tips importantes para ver en esto de perfiles, y no me quiero detener mucho más en esto, pregúntense, ¿qué puede hacer un usuario que tenga un perfil con los correos electrónicos? Si puede enviar correos electrónicos masivos, si no puede enviar correos electrónicos y demás. ¿Qué puede hacer con los reportes? Si puede crear reportes, puede modificar reportes, puede exportar datos del sistema. Ahí eso de seguridad es muy importante. ¿Sí? Si nosotros queremos que exporten datos de los informes o no, eso lo podemos definir desde ahí. Y bien, y esas son como las cosas más importantes, o sea, las tres cosas más importantes que yo siempre vería en un perfil. De cualquier manera, una de las cosas otra de las cosas con las que yo trabajo, que justo acá no lo tengo, que este es un sistema, a ver si lo encuentro acá. Bien, una de las cosas que yo hago muchas veces es tomo el usuario estándar y sobre ese voy construyendo, o sea, como que uso de plantilla y sobre ese voy construyendo los perfiles que no son de administración. ¿Sí? O si tienen el Non-Profit Success Pack, les van a venir unos perfiles que son de fundraising y desarrollo y varias cosas. Entonces, siempre es como con los reportes. Revisen primero lo que hay y sobre eso construyen y van ajustando después en función de lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Eso me parece como el paréntesis que quería hacer más grande sobre reportes, sobre los perfiles y todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de la. Después va a venir la seguridad a nivel de registro. Y acá es donde la cosa se empieza a poner buena y se empieza a enrollar un poco. ¿Sí? Y esto es básicamente cómo lo tenemos que pensar. Es el acceso a los registros determina qué registro. Cuando hablamos de registros hablo de cada contacto, de cada cuenta, de cada candidato y demás. Entonces, ¿qué registros de los que uno no es dueño puede ver y modificar? De cada objeto que tenga acceso al perfil. Ustedes saben que cada vez que un usuario crea un registro en Salesforce,
automáticamente se convierte en el propietario de ese registro, ¿verdad? Al convertirse en propietario de ese registro, dependiendo del modelo de datos que ahora vamos a ver, va a tener mayores o menores permisos sobre el registro que pueda crear. Entonces, la seguridad a nivel de registro o el acceso a los registros es lo que nosotros vamos a trabajar para determinar qué pueden hacer o qué pueden ver o no ver los usuarios que no posean un registro. Es decir, vamos a hacer de cuenta que este propietario de la cuenta soy yo, Proyecto Trigo. Y a la vez está en Valle y está Elena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer, según el modelo de datos, qué pueden hacer Valle y Elena con esta cuenta de Mediar Sociedad Anónima de las que no son dueñas? ¿Sí? Eso es lo que se define a nivel de registro. Para que ustedes tengan una idea, si el perfil me dice que yo puedo, esta es otra típica que van a encontrar en Salesforce. El perfil es como mi registro de conducir. El perfil me va a decir qué autos puedo manejar. Puede manejar motocicletas, puede manejar camiones, puede manejar autos. Y la seguridad a nivel de registro, ¿sí? Que tiene que ver con el modelo de datos, me va a decir, perfecto, usted puede manejar camiones, pero solo va a poder manejar camiones Mercedes-Benz y Volkswagen. Todos los demás modelos de camión no va a poder manejar. ¿Sí? O sea, como ese es un poco el paralelo y es a ese nivel que uno lo va a estar trabajando. Bien, en cuanto a modelo de datos, que es lo que estamos armando, existen 3 modelos en Salesforce. Está el modelo público, que es el modelo que viene por default en Salesforce, que es un modelo público que dice, todos los usuarios acceden a todos los registros, no importa quién los haya creado. ¿Sí? No hay restricciones. La única restricción que yo le puedo dar es si puede ver o no ver el objeto, o si puede editar el objeto, o si lo puede modificar, o lo que fuera. En el otro extremo está el nivel privado. El nivel privado dice, los usuarios solo acceden a los registros que crean. No pueden ver ninguna otra cosa más. Lo estoy diciendo a grandes rasgos, después todo tiene arista. Y después está un modelo de datos híbrido, que es lo que me dice, bueno, es una combinación de los dos. ¿Sí? Voy a tener algunos objetos que van a ser privados y otros objetos que van a ser públicos. Y después hay un montón de reglas que yo puedo usar para ir flexibilizando esa estructura. Lo mismo que en el privado. Entonces, estos van a ser los 3 modelos. Todo esto que les cuento está en un trailhead que les voy a compartir ahora, por acá, que si se fijan está descripción general, acceso a la organización, acceso al objeto, acceso a los campos, que ahora lo vamos a ver, acceso a los registros y todo lo relativo al acceso a los registros. ¿Sí? Entonces, eso se los voy a copiar acá y ahí se lo guardan para poder repasarlo después. Bien, entonces, esos van a ser nuestros 3 modelos de datos. Este es el que viene por default en Salesforce, estos los vamos a construir nosotros como administradores y administradoras. Bien, y si nosotros usamos un modelo híbrido o privado, tenemos formas de ir flexibilizando esa estructura. Si nos vamos a poner súper restrictivos de que todo va a ser privado, pero bueno, después empiezan las excepciones a la regla, ¿no? Si hago todo privado, la verdad es que es bastante, en un sistema colaborativo, es bastante, podríamos decir, inútil, ¿sí? Porque entonces no estamos colaborando en nada. Entonces, cuando ustedes trabajen con estos tipos, o con el híbrido o con el privado, lo que van a ver es que primero van a definir los valores predeterminados de la organización y eso va a ser lo más, como el núcleo duro del sistema, que combinado con los perfiles nos va a decir un poco qué puede ver y hacer el usuario. Y después nosotros vamos a tener distintas herramientas como la jerarquía de roles, las reglas de colaboración o la colaboración manual, que aplican solamente a un sistema privado o a un sistema híbrido del modelo de datos, ¿sí? Y nos van a permitir ir dando apertura. ¿Sí? O sea, vamos a ir abriendo la visibilidad. Entonces, ¿cómo definimos si el modelo es público, privado o híbrido? Se va a definir desde la configuración de colaboración. Eso lo vamos a encontrar acá. Se las voy a mostrar. Configuración de colaboración, tiene que estar en seguridad. Le puse la peor palabra. Vamos a poner acá más rápido. Configuración de colaboración que va a estar en seguridad. Y entonces acá, en la configuración de colaboración, ustedes van a poder ver objeto por objeto, van a poder ir definiendo si el objeto es privado. ¿Qué quiere decir si es privado? Privado es
solo el que lo crea lo puede ver y lo puede modificar. Si es solo, solo lectura pública, entonces, si yo lo creo, yo creo un contacto, un candidato, por ejemplo, y entonces Valle y Elena lo van a poder ver, pero no van a poder hacer nada más que verlo, ¿sí? Y después así vamos subiendo en los permisos, ¿sí? Como vamos ampliando permisos. Lectura y escritura públicas, que todo lo pueden ver, entonces si tienen todos los objetos en lectura y escritura pública o transferencia pública, transferencia va a ser solo para candidatos y casos, ¿sí? Si tienen todos los objetos en cualquiera de estas dos, entonces vamos a tener un modelo público de datos, ¿sí? Y si tenemos todo en privado, vamos a tener un modelo privado de datos. Ahora, si vamos combinando en los distintos objetos cada una de estas opciones, empezamos a tener un sistema híbrido con el cual vamos a empezar a tener que trabajar algunas cosas de colaboración. Van a encontrar en algunos que está también la opción controlado por principal, y en controlado por principal, por ejemplo, que lo van a ver en contacto, dice, ¿qué quiere decir? Dice, si la persona tiene acceso a la cuenta a la que está relacionada el contacto, entonces tiene acceso a los contactos. ¿Sí? Eso es el controlado por el principal. Y la transferencia es que se pueden transferir, y eso lo van a encontrar solo en casos y candidatos, pueden transferir entre un usuario y otro los candidatos a los casos. Bien. ¿Cuándo definir si un objeto es privado, si es público o solo lectura? Bien, les voy a dejar este cuadro, que también lo van a encontrar en varios lugares. Entonces, si yo pongo un objeto como privado, ¿sí? Solo voy a poder buscar el registro, crearlo, perdón, buscar y ver los datos del registro. Vamos a pensar en contactos. Voy a poder ver el contacto y lo voy a poder ver en reportes, solamente yo que lo creé. Ahora, si ya le pongo lectura pública, lo va a poder buscar cualquiera de mis compañeros de trabajo o compañeras de trabajo y van a poder, agregarle registros relacionados. ¿Sí? Por ejemplo, en un contacto le van a poder agregar oportunidades, donaciones recurrentes u otros objetos custom que yo cree, si desde el perfil tengo habilitado el objeto. ¿Sí? Y así van a ir ganando en cosas que puedo hacer. Siempre es como que todo esto se va sumando a medida que voy poniendo privado sobre lectura pública, lectura y escritura. Es complejo, no es imposible de hacer, ¿sí? Hay que tenerle paciencia. Y cuando uno está armando el modelo de datos, esto y todas estas cosas responden a un par de preguntas que yo no llegué a traducirlas para hoy, pero en el control de acceso a los registros las van a encontrar, que es de cada objeto se tienen que ir haciendo distintas preguntas. ¿Sí? ¿Hay un usuario que sea el que tenga mayores restricciones, que tenga alguna restricción para un objeto? ¿Sí? Y si ese usuario tiene, por ejemplo, sí, puede ver contactos, pero no me gustaría que vea todos los contactos. Perfecto, entonces si no te gustaría que vea todo, si hay al menos un contacto que no puede ver, entonces tengo que ponerlo como, el modelo tiene que ser privado. ¿Sí? Entonces ahí los contactos los voy a poner privados. No, bueno, no sé, vamos a ver, por ahí no es que no pueda haber contactos, por ahí solamente no quiero que algún contacto no edite, entonces ahí le pongo lectura y escritura pública. ¿Sí? Y si no tengo ningún problema, voy a decirle que sea, lectura, que sea público pero solo de lectura, y si no tengo ninguna restricción, que sea de lectura y escritura pública. De vuelta, tómenlo como introductorio. Sé que por ahí a veces es la parte más difícil a veces de aprender. A mí por lo menos es la que más me dificultó aprender de Salesforce, pero bueno, con algún trabajo y algún requerimiento muy específico se puede abordar fácilmente, y siempre piensen en que cada caso va a ser un caso particular. ¿Sí? Que esto sea una caja de herramientas que les pueda servir a ustedes para pensar en este tipo de cosas. Si ustedes además tienen un modelo privado o público, después van a poder trabajar con lo que se llama la jerarquía de roles, ¿sí? Que es básicamente armar una especie de organigrama de datos, no porque el director es el director y tiene que ver todo, por ahí no tiene que ver todo el director a veces, bueno, como no lo piensen tanto en jerarquía de posiciones, sino en jerarquía de acceso a datos, tienen que armar como un organigrama del acceso a los datos. Entonces, si ustedes tienen un modelo público o híbrido, ¿sí? Pueden armar la jerarquía de datos para compartir de forma vertical. Entonces quiere decir que si yo tengo una jerarquía de datos, los usuarios que estén en este rol van a poder ver todo lo que hay hacia abajo, todo lo que crea la directora de comunicación, todo lo que crea
la gente de marketing, los coordinadores voluntarios, estos lo van a poder ver. A su vez, la directora de comunicación va a poder ver todo lo que se crea, lo que crea comunicación interna y marketing, pero no va a poder ver cosas que crea el director general. ¿Sí? Y a la vez tampoco va a poder ver cosas que cree la directora de voluntariado. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Y para eso están las reglas de colaboración, que lo que hacen es una apertura horizontal. Es definir si yo quiero que las personas que están en estos roles de la jerarquía compartan datos entre sí. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas que tenemos de apertura, y después, que estas son como más rígidas, como que las definimos y se aplican para todo el sistema, y después está una forma más flexible, que es permitirle a los usuarios que puedan compartir de forma manual cada registro que quisieran con otro usuario. Sé que es un poco complejo, pero créanme que no es difícil de abordar una vez que lo tenemos para hacer. Y en la última, pero no menos importante, capa de seguridad, tenemos la seguridad a nivel de campo. Han visto ustedes que cuando crean un campo, en uno de los pasos les pregunta, ¿sí?, si quieren que sea visible, no visible o visible de solo lectura para cada uno de los perfiles que nosotros tenemos. Y eso muchas veces le ponemos que sea visible para todos y lo pasamos de largo, ¿sí? Visible, y cuando es visible también es se puede modificar, y muchas veces solemos pasarlo de largo. Pero si en una de esas nos equivocamos, lo que podemos ver es que de cada uno de los perfiles, ustedes pueden, en cada uno de los perfiles pueden entrar objeto por objeto. Vamos a entrar, por ejemplo, a este. Y pueden entrar a cada uno de los objetos y definir cada campo, si para este perfil va a ser de lectura o escritura. ¿Ven? Por ejemplo, acá, seguridad a nivel de campo, si yo me voy a los campos del candidato, puedo decir, modificar, le puedo decir si lo quiero hacer. ¿Ven? Si yo le saco, por ejemplo, tengo tantas ventanitas abiertas que, si yo al campo, por ejemplo, cargo en el candidato, le quito el acceso de lectura, quiere decir que los usuarios con el Save Profile no lo van a ver. Acá le saqué otro, perdón. ¿Sí? Que no lo van a ver. Después les puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, que tengan acceso de lectura, pero como no tengo la modificación, no lo puedo modificar. Entonces lo pueden ver y no lo pueden modificar. Y si quiero que lo vean y lo modifiquen, entonces le tildo la segunda columna, y fíjense que si están las dos tildadas, automáticamente le va a tildar, porque si lo puede editar es que lo puede ver. Y así lo pueden ir trabajando campo por campo de cada uno de los objetos con cada uno de los perfiles. Hay otro lugar donde se puede hacer esto también, que, a ver si ahora lo recuerdo, que es un poco más, no se tiene que entrar, en vez de entrar perfil por perfil, se puede entrar campo por campo e ir definiendo accesibilidad de campo en seguridad. Entonces acá vamos a elegir, bien, elijo el objeto de vuelta candidato, y ahí puedo ir viendo acá campo por campo, lo puedo ver por campo por perfiles, yo acá lo quiero ver por campo, entonces voy a decir, bien, elijo un campo, entonces digo, bueno, el campo cargo, y acá puedo ver cada uno de los perfiles y lo puedo modificar. ¿Sí? O puedo verlo o lo puedo, sí, puedo entrar acá y hacer que se cambie desde el mismo campo, ¿ven? El campo cargo, entonces puedo acá definir si se lo quiero sacar de lectura y escritura, lo quiero poner solo como lectura, ¿sí? O lo puedo definir como obligatorio y demás. Entonces ahí son las distintas, como se puede abordar desde distintos lugares. Y esa es la última capa que tenemos a nivel de seguridad del sistema. Ya les compartí el trailhead, ¿sí? Donde pueden acá explorar, ¿sí? Pueden explorar todo lo que tiene que ver con seguridad de los datos, ¿sí? Pueden ampliar toda la información. Y como cierre o como consejos finales, siempre recuerden, ¿sí?, que encontrar un equilibrio, cuando trabajan con seguridad, encuentren un equilibrio entre la seguridad de los datos y la comodidad que le quieran dar ustedes a los usuarios.
usen mucho esta comprobación de estados o health check de sus políticas de seguridad o políticas de contraseña. Salesforce tiene muchas otras matrices como esa que van a poder encontrar o sea, hay algunos casos escritos de cómo se resuelven temas de seguridad y demás, pero de vuelta, la verdad es que se aprende mucho en la práctica, ¿sí? Repasen este webinar, usen Trailhead, profundicen en cada concepto y recuerden que la parte de seguridad siempre es prueba y error. Entonces empiecen avisando a los usuarios, contando que van a hacer esto de la comunicación, es fundamental en este tipo de cosas. Entonces avisen a los usuarios que van a empezar a trabajar la seguridad y trabajar el tema de mejorarles la experiencia de trabajo, y empiezan desde lo más restrictivo y después empiezan a hacer aperturas. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Acá no veo nada en la sección de preguntas y respuestas, tampoco en el chat. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Por ahí fueron muchos temas condensados en poquito tiempo. Recuerden también, además del Power of Us, tenemos el último encuentro de Office Hours del año, el miércoles que viene, ¿sí? A las 12 de México y Colombia, a las 2 de Argentina, Chile, Uruguay. Ahí podemos como resolver casos, o sea, dudas sobre esto que vimos hoy, algunos casos, lo que fuere. Supongo que durante enero estaremos tomando un descanso. ¿Aplican algunas restricciones para los perfiles de community? Podés hacer, digamos, con los perfiles de comunidad, Fernanda, podés hacer, digamos, como sí aplica lo mismo en cuestión de seguridad, sí, en ese caso sí aplica lo mismo, lo que pasa es que, bueno, por ahí tenés algunas cositas más para revisar a nivel de comunidad. Para los que no saben, comunidad digamos, es una forma de visibilizar a veces un poco más datos de Salesforce, y después tenés comunidades públicas, comunidades privadas, comunidades a las que se puede acceder con contraseñas y demás, pero sí, justamente eso de los perfiles aplica, en ese punto sí, Fernanda, aplica a comunidades también. Bien, no sé si hay alguna duda más que la de Fernanda. Muy bien, y entonces, si no tienen dudas, y ya les robé un par de minutos, muchas gracias por sumarse. De vuelta, reiterarles que estamos súper contentas de haber podido cumplir estos 12 webinars. Estamos súper abiertas a ideas, propuestas. Ya en estas semanas vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer el año que viene, así que estén atentos y atentas, que seguramente estaremos enviándoles algún correo con lo nuevo que se venga para el 2021. Y sí, acá me dice Julia que sí, es un tema complejo, es de los últimos que yo aprendí del todo. Igual siempre que lo tiene uno que aplicar aparecen pequeñas cositas, pero por suerte estamos en la comunidad y tenemos muchas ayudas. Entonces, muchas gracias otra vez, y que tengan un buen fin de año.